Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi nuevo video. Este es el Draw My Life de Diego Ventura. Diego Ventura llegó al mundo un 26 de julio de 1989 en Trujillo, la tercera ciudad más poblada de Perú. Su familia está conformada por sus padres, su hermano y otras dos hermanas, una de ellas más grande que él. Durante un periodo de su infancia, Diego vivió en un campamento llamado Gallito Ciego, al lado de una represa. Allí vivían varias familias y estaba en contacto con la naturaleza todo el tiempo. Además, había piscinas y campos de tenis y fútbol, su deporte favorito. Por lo tanto, era el niño más feliz del mundo teniendo la posibilidad de jugar todo el día a la pelota. Por cierto, es hincha del club Sporting Cristal. Luego se mudaron a la ciudad. Allí iba al colegio, aunque mucha gracia no le hacía. Sin embargo, su materia favorita era psicología. Hoy Diego diría que directamente no le gusta nada el colegio. Piensa que el sistema es realmente muy malo. Llegaron a sus 18 años y viajó a Estados Unidos, a su primer viaje de intercambio. Allí le sucedieron dos cosas que cambiarían su vida completamente. A través de una aplicación para practicar inglés, conoció a Esther, quien años después se convertiría en su esposa, en el 2012 para ser más exacta. Y además tuvo contacto con el póker por primera vez. En esos años, Facebook estaba en pleno auge. Entre los juegos y aplicaciones, encontró una que se llamaba Singa Poker, donde se podía jugar con otras personas de la red social por dinero ficticio. Pasó un tiempo, regresó a Perú y decidió comenzar a jugar póker online, pero esta vez por dinero real. Le pidió a su mamá la tarjeta de crédito para realizar su primer depósito de $10. Para convencerla, le dijo que era una inversión a largo plazo y evitó contarle la parte de que ese dinero lo destinaría a jugar póker online, y así aceptó. Esos $10, como se imaginarán, los perdió muy rápido y se convirtió en regular de free rolls. Sin embargo, la pasión por el póker surgió tiempo después, a sus 21 años, cuando viajó a la ciudad de San Pablo para estudiar ingeniería industrial, carrera en la que se graduó. Allí había muchísimo más movimiento de póker. Conoció profesionales que vivían de eso. Jugadores como Andrea Cari, Juni Martins, Thiago Crema y Rafael Moraes. Gracias a ellos, Diego se motivó a perseguir su sueño, convertirse en un profesional. Mientras estudiaba, trabajaba de mozo en un restaurante mexicano. Con lo que ahorraba, pagaba sus primeros cursos para aprender los conceptos básicos. Además, leía y leía todo el material gratuito que encontraba. Ya cuando estaba más avanzado en la carrera, logró realizar prácticas profesionales en una empresa minera. Con el dinero que recaudó allí, imprimía libros de póker y los leía en el ómnibus de regreso a su casa. Al volver de Brasil, su papá le dijo una frase que marcaría un antes y un después en su vida. Hijo, ahora estás joven, es tiempo de que te arriesgues, entonces te apoyaré en el póker por un año. No quiero que llegues a viejo y digas que podías haber hecho algo diferente y sin embargo nunca lo intentaste. Si intentás y no funciona, no hay problema, volvés a la carrera. Entonces Diego estaba listo para seguir su sueño. Con mucho estudio, dedicación y esfuerzo, se convirtió en un jugador con grandes resultados y en el mejor jugador de Perú. En el 2013 logró el tercer lugar en el Sunday Million llevándose un premio de $108.000. En el 2015, gracias a un satélite de 888, clasificó al Main Event de la World Series of Poker Europa. En el Festival Europeo alcanzó el quinto lugar en el evento 4 Monster Stack WSOP y obtuvo 44.735 euros por sus acciones. Además, ese mismo año fue runner-up en el PCA con el premio más alto de toda su carrera, $907.080. En febrero de este año ganó el Sunday Challenge de 888 y recibió $20.855. Meses después, en la misma sala, obtuvo el segundo lugar en el famoso torneo de Whale, donde cobró $26.543. Se cargó el evento 41 de la Scoop y como si todo eso fuera poco, nuevamente a través de 888 logró clasificar al torneo más grande del mundo, el Main Event de la World Series of Poker. Diego de esta manera por primera vez conoció Las Vegas e hizo muy buen primer torneo, ya que logró entrar a ITM llevándose $36.708. Además de su talento, Ventura lleva un estilo de vida acorde a la de un profesional. Todos los días practica el método de Rose, que se basa en la reeducación respiratoria, la administración del estrés y sobre todo la concentración mental. Esto lo acompaña de una alimentación vegetariana súper saludable y de estudio. De hecho, eso es lo que más le gusta del póker, estar siempre en constante mejora y aprendizaje. Con respecto a sus gustos, si tuviese que elegir un lugar en el mundo, elige Bali sin pensarlo dos veces. Su banda favorita es Green Valley. En su tiempo libre le encanta salir a bares y restaurantes y ver muchas series. Su mejor cualidad definitivamente es su mindset y su mayor defecto la falta de organización y planeamiento. Si tiene que describirse en 3 adjetivos, Diego responde luchador, positivo y amable. Su mano favorita es J10 Suite, pero especialmente versus ases, y su número de la suerte es el 7. La película de póker que más le gusta es Rounders, y los libros Easy Game de Andrew Sedman y Yoga of Poker de Andrew Lichtenberger.
La meta máxima de Diego es llegar al nivel donde sienta que solo le toca revisar o discutir algunas manos con otros jugadores, poder jugar los torneos caros con comodidad y confianza, y conseguir pensar tan bien dentro de la mesa de póker como piensa fuera de ella cuando hace una review. Con la personalidad que tiene, a mí no me quedan dudas de que va a lograr siempre todo lo que se proponga. ¿Y ustedes qué opinan? El mundo necesita más personas como Diego, que definitivamente amen lo que hacen. Ahora que lo digo, yo también soy una de esas. Amo esto y los amo a ustedes. Gracias y hasta la próxima, amigos. Pero no se olviden de suscribirse al canal y darle un súper me gusta a este video. Les mando un beso enorme.